Bueno, hola de nuevo. Vamos en esta ocasión, en este tutorial, a adelantar uno de los temas más importantes en el trading, mucho más importante que el análisis técnico, mucho más importante que la misma táctica, eh, es el control administrativo y emocional. Este es uno de los puntos más importantes. Ya hemos tocado este tema en tutoriales anteriores. Este tiene un poco más de complejidad. Realmente no es que sea mucho más complejo, pero sí tiene un par de explicaciones que es importante que las sepan y las vayan integrando al conocimiento que ya han ido obteniendo. Recuerden que nada de lo anterior se desecha, lo que vamos es complementando. Vamos complementando una cosa con otra y de esa manera cada uno de nosotros va armando su propia estrategia de trading. Realmente hay traders que no tienen una gran táctica, que realmente no tienen una gran estrategia, pero son muy buenos en el control administrativo y emocional. Y allí generan las ganancias que requieren. Hay personas que tienen una excelente táctica, muy buena estrategia, muy buen análisis técnico, pero carecen de control administrativo y emocional y ahí pierden. Entonces, realmente lo más importante a la hora del trading es esto: cómo controlar la administración y las emociones a la hora de hacer las operaciones. Bueno, una de las cosas más importantes que tenemos que tener en cuenta es controlando las pérdidas. Hay que aprender a controlar las pérdidas, pero hay que saberlo hacer. Vamos a tomar aquí esta pluma y vamos a tener en cuenta que las pérdidas deben estar controladas entre el 2 al 3% diario del capital total. Esto es bien importante, ténganlo bien grabado, del 2 al 3% del capital total. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo tengo un capital de $1,000, por decir algo, de $1,000, yo solamente puedo obtener en el día una pérdida de 20 a 30 dólares como máximo. Esta es la pérdida que yo puedo tener en un día. Tan pronto yo cosecho una pérdida como esta, debo detener mi trading inmediatamente y parar, dejar que pase el tiempo y seguramente retomar al siguiente día. Y las ganancias, el objetivo es del 3 al 5%. Sin embargo, estas sí pueden dejarse correr sin ningún problema. Que vayan tan lejos como puedan las ganancias. Entonces eso es bien importante, pero tenemos sí que trazarnos un objetivo para saber exactamente qué es lo que buscamos alcanzar, del 3 al 5%. Y algunos traders tienen como política, tan pronto alcanzan esas ganancias, detener su trading para no entrar en avaricia. Una ganancia del 3 al 5% significa que con un capital de $1,000, la ganancia debe estar entre 30 a 50 dólares diarios. Pero eso ya ha quedado claro para que podamos seguir avanzando. Y recuerde, si hay alguna duda, una inquietud, regrese, mire este tutorial cuantas veces sea necesario, igual con los anteriores. Esto no es una carrera ni contra el tiempo, ni es una carrera contra nadie en la membresía. Esto debe ser simplemente la pasión y las ganas por aprender y el entendimiento de la visión de la membresía. Con eso es suficiente para que usted entienda que más que ir rápido, es ir haciendo bien las cosas. Adicional a eso, ustedes están obteniendo una serie de señales y alertas que les permita generar ingresos desde el principio, para que esto no se convierta ni en una carga emocional ni en una carga económica. Así que eso debe ser bien importante y deben ir con toda la calma y la paciencia. De hecho, una de las cosas que enseña el trading es paciencia. Así que es importante que la empiecen a desarrollar y vayan con toda la calma, entendiendo cada uno de los puntos. Y si hay que detenerse y regresar, pues hacerlo. Y si hay que preguntar en el grupo de Facebook, hacerlo. No es molestia. Nosotros entendemos que así se empieza y así empezamos todos. Bueno, en la anterior veíamos las ganancias y pérdidas máximas. Pero recuerden que hay dos tipos de trading que hemos venido observando: el intradía y el swing trading. Vamos a empezar con el intradía. Recuerden que en el intradía operamos con máximo el 33% del capital. Máximo el 33% como máximo. Para seguir con el ejemplo,
Supongamos que tenemos un capital de $1,000 en el broker. Si tenemos $1,000 en el broker, quiere decir que la inversión máxima que podemos desarrollar, que podemos hacer, la inversión máxima que podemos hacer en una operación es de $333. Bueno, realmente no es 333, es $330. Esa es la inversión máxima que podemos hacer. Si nosotros podemos perder, mejor, si nosotros invertimos $333 y nuestra ganancia está entre el 2 al 3% como máximo, es decir, entre 20 a $30 para una cuenta de 1,000, significa que al yo abrir una operación con $330, lo máximo que puedo perder es el 10%. De hecho, posiblemente un poco menos. De esa manera, mi pérdida estaría dentro del rango designado. Espero lo vayan entendiendo. Esto debe quedar muy claro porque la administración es muy importante. Si yo tengo un capital de 1,000 para intradía son las operaciones que se abren y se cierran dentro del mismo día, que no quedan para el día siguiente. Si yo tengo un capital de 1,000, puedo abrir como máximo una operación invirtiendo $333. Si yo invierto $333, puedo perder como máximo el 10% en una operación para estar, bueno, ligeramente dentro del rango de los $30. Pero esa es una forma. Pero cuando me dicen 33%, lo he dicho varias veces, es el máximo. Una manera que puedo hacer yo, una segunda manera, que me parece mejor todavía, es que puedo hacer una inversión de, no de $330, sino de solamente $100, y de esa manera aumentar mi rango de pérdida al 30%. De esa manera estaría perdiendo solamente $30 y estaría dentro del rango máximo de pérdidas. Lo podría hacer. ¿Por qué mejor con menos capital para tener una mayor, digamos, un mayor porcentaje? ¿Por qué razón? Porque si yo voy a salir con un 10%, si este es mi punto de entrada, esta línea que trazo aquí es mi punto de entrada, pues el 10% va a estar muy cercano a mi punto de entrada y cualquier fluctuación del precio me puede llevar al stop. Mientras si yo lo hago con $100, mi punto de entrada puede estar aquí, y la pérdida del 30%, pues muy seguramente mi stop loss va a estar mucho más lejano. De tal manera que se permita una fluctuación sin necesidad de que el stop esté tan cerca y lo toque. Entonces, me permitiría ser mucho más asertivo con mi entrada. Entonces, menor capital, amplía el porcentaje de pérdida, pero mantiene la pérdida en dinero manteniéndose dentro del rango máximo. Ahora, hay un tercer punto, mucho más interesante. ¿Por qué razón? Porque es que si usted abre una operación con $100 y sale con una pérdida del 30%, perdió $30 y ya tiene que parar y solamente hizo una operación. En cambio, si usted hace una inversión, una inversión de 100 y no va por una pérdida del 30, sino del 15, pues ¿qué sucede? Que en la operación, si llegara a perder, usted pierde $15. ¿Qué significa eso? Que está por debajo del máximo de pérdida diaria, lo cual le va a permitir una segunda operación. O usted puede jugar con estos datos y posiblemente no entrar con una operación de $100, sino que puede entrar con una operación de $50 con una pérdida del 30%, le va a dar los mismos $15, va a tener una distancia entre el punto de entrada y el stop loss y le va a permitir hacer dos entradas. Si no gana en una, gana en la otra, pero por lo menos tiene una segunda opción de disparo por si la primera le fue negativo y se fue a pérdidas, pues no tenga que parar su trading el día de ese día, sino que puede hacer 2 o incluso 3 o más operaciones. Lo importante es entender este concepto y empezar a jugar con los números. Si es importante y es necesario, lo hacemos un taller especial, un webinario,
pero lo importante es aprender a manejar estos números. Hay que jugar con las inversiones y con los porcentajes de tal manera que nos permita hacer varias operaciones. Idealmente que pudiéramos hacer mínimo tres operaciones antes de llegar al máximo de pérdidas diarias. Ahora miremos esto. Si estoy operando en swing, es decir, operaciones que se abren un día y se van a 1, 2 o más días, esas son operaciones en swing, la inversión máxima es del 10% en cada operación. Inversión máxima. Quiere decir que si yo tengo un capital de $1,000, lo máximo que puedo invertir en una operación son $100. Y como la pérdida está entre 20 a $30 en el día como máxima la pérdida por el capital que tengo en mi cuenta, quiere decir que si yo abro una cuenta de $100, lo máximo que puedo perder es el 30% de la cuenta. Al perder 30%, completo los $30 y debo detenerme. Pero tengo una segunda opción y es no invertir $100, sino invertir $30. De tal manera que puedo tener un rango más amplio entre mi punto de entrada y el stop. Puedo incluso perder el 100%. Como son operaciones a más largo plazo, las fluctuaciones son mucho más amplias y puedo tener recorridos más largos. Entonces puedo arrancar con una inversión de $30, asumir una pérdida del 100%, que me generaría una pérdida de los $30 que invertí, y estaría dentro del rango permitido de pérdida diaria. Pero puedo una tercera opción, y es no invertir $30, salir con una pérdida del 50%, lo cual me significa que sería perder $15, pero $15 todavía no está ni en los 20 ni en los 30 de la pérdida máxima, lo cual me permite ejecutar una segunda operación. O incluso podría hacer una inversión con menos capital, no con $30, sino con 15, y podría tener con un porcentaje de pérdida del 50%. De tal manera que si yo hago una inversión, tengan en cuenta, estoy hablando de este tercer punto, si yo hago una inversión, el máximo que puedo invertir son $100, que es el 10%. Pero si yo hago una inversión de, no digamos de $30, una inversión de $15 en una operación, tan solo $15, y mi rango de pérdida es del 50%, que es un rango amplio y suficiente para una operación en swing. Quiere decir que si llegase a perder, pierdo $7,5. Esta sería mi pérdida, $7,5. Invierto menos capital, tengo un rango amplio. Si se va a pérdida, pierdo 7,5, lo cual me permitiría tener hasta 4 operaciones perdedoras. ¿Esto por qué? Porque es que tener una operación y que sea perdedora es probable. Tener 2 operaciones y que las 2 sean perdedoras, pues es probable, pero menos que la primera opción. Pero tener 4 operaciones y las 4 perdedoras, pues ya es muy poco probable. Entonces, entre más operaciones yo pueda hacer en el día, más probabilidades de recuperarme de una pérdida voy a tener. Entonces, es importante que esto lo repasen y le den manejo y empiecen a jugar con los números. Primero, entender el rango máximo de inversión en intradía. El rango máximo de inversión en swing trading. El rango máximo de pérdida en el día. Y empezar, teniendo esos dos conceptos claros, empezar a jugar con el tema de inversión y porcentaje de pérdida para tener el mayor número de operaciones posibles para generar un buen balance. Bueno, ahora viene un tema que hay que tener muy claro. Y seguramente ustedes están diciendo, bueno, pero hablo de pérdida y no hablo de ganancias. Realmente es mucho más fácil controlar las ganancias porque allí pues no tenemos miedo, podemos tener un poco de avaricia, o bueno, avaricia,
pero de alguna manera es mucho más fácil controlarnos cuando estamos ganando que cuando estamos perdiendo. El miedo es uno de las emociones más fuertes. Entonces eso es bien importante y voy a dedicarme pues, en este tutorial exclusivamente al control de pérdidas. Ahora, miren esto de operando con tranquilidad. ¿Por qué se los marco aquí? Bueno, esto es una operación muy normal. Este es un gráfico que se presenta con mucha regularidad. ¿Y de qué se trata? Por ejemplo, para que ustedes lo entiendan, hay algunas personas que simplemente está el precio fluctuando y coloca su entrada. Digamos que entra y esta línea azul es el punto de entrada y entra en este punto. Y cuando el precio empieza a fluctuar, pum, 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 rompe el punto de entrada, se pone la operación, entra usted en el mercado, como esta es una posición alcista, pues es una operación en compra, el precio sube, llega a un punto, estos targets no están, estos no son targets, solamente son unas líneas hipotéticas de salida, pero usted no sale, simplemente deja que el precio suba y usted piensa que el precio va a seguir subiendo. Y usted llega a este punto y usted quiere que el precio siga subiendo, pero el precio lo que hace es que empieza a retraerse y empieza el precio a caer. Y cuando el precio está cayendo a este punto, usted está diciendo, caramba, ¿cómo fue que no salí aquí? ¿Y por qué no aproveché? Y no salí con estas ganancias de aquí. Ahí era donde debe haber salido. Y empieza a malayarse en este punto. Usted ya se empieza a preocupar porque ya la operación se aproxima o llegó al punto de partida, le llega a cero o incluso baja más y ya se le vuelve una operación negativa. Ya usted está aquí perdiendo menos 5 pips, menos 10 pips, ya aquí está perdiendo algunos pips. Y entonces en ese punto el miedo y la desesperación y la rabia de no haber tomado las ganancias en este punto, pues ¿qué hacen? Que usted simplemente cierre la operación más por miedo que cualquier cosa. Y finalmente cierra la operación, y yo estoy casi seguro que esto le ha pasado, cierra la operación para controlar las pérdidas e inmediatamente el precio retoma su camino alcista y entonces viene ahora el siguiente cuestionamiento y es, caramba, hubiese dejado la posición, pues estaría aprovechando toda esa subida de precios. Entonces siempre está uno en una dualidad donde uno no sabe si cerrar o no cerrar. Entonces, para operar con tranquilidad, que eso se trata este tutorial, viene la siguiente explicación. Esta línea azul, donde marca la flecha, es la línea de entrada. Esta línea roja es el stop loss y las líneas verdes son los take profit o targets. Esto para que ustedes lo tengan muy claro en las siguientes explicaciones. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a abrir operaciones, pero la vamos a ir cerrando gradualmente. No la vamos a cerrar como lo hacíamos anteriormente, yo se lo recuerdo. Anteriormente usted entraba en un punto y la operación subía y le tocaba el target y se cerraba la operación y ya, quedaba fuera. O simplemente entraba en un punto y la operación caía y se iba a stop y cerraba y ya, no había más. Entonces ahí entraban las dudas y entraba la situación de la que hablábamos ahora, que a veces el precio se aproxima, el precio entra y se acerca al target, no llega y usted quiere cerrarlo, pero como no llegó más bien se espera y de repente da la vuelta y como está dando la vuelta más bien usted dice antes de que llegue el stop yo lo cierro, lo termina cerrando y casi que maliciosamente apenas lo cierra, el precio vuelve y sube. Entonces bueno, para no tener esos targets y stop así únicos y fijos, tenemos la siguiente estrategia que se puede utilizar y de hecho son las estrategias que utilizan los grandes traders. ¿Qué hace un gran trader? El gran trader entra en su operación, aquí en el punto azul, en la línea azul, entra en la operación, vamos a suponer que se colocaron dos operaciones, es decir, pueden ser dos operaciones, bueno, para que esto sea claro, pueden ser, vamos a colocar dos operaciones y para hacerlo sencillo, hay dos maneras de hacerlo, con volumen de
de 2 lotes e ir cerrando las operaciones manualmente, o con 2 operaciones, cada una de a un lote. Obviamente yo prefiero esta última porque me da la tranquilidad de poderme ir y dejar las operaciones corriendo. Entonces, ¿qué sucede? Yo coloco 2 operaciones. Vamos a suponer, para seguir con el ejemplo que veníamos, estamos abriendo una operación en euro dólar. Entonces yo lo que voy a hacer es que voy a abrir una operación con un lote y voy a abrir una segunda operación igual, en el mismo punto, con otro lote. Las 2 operaciones van a tener el mismo nivel de stop. Van a tener las 2 operaciones el mismo nivel de stop, pero van a tener diferente target. Una va a tener el target 1 y otra va a tener el target 2. ¿Ok? De esa manera, entonces, suponiendo que el precio entra, se toma la posición, el precio fluctúa, primera situación que se puede presentar, el precio da la vuelta, empieza a caer, llega, toca el stop y chao, nos fuimos. Vamos a suponer que este target está a 50 pips. Perdón, este stop. El target está en 50 pips, este target. Y este otro target está a 100 pips. ¿Listo? Entonces, el precio cayó, llegó al stop. Y entonces, ¿cuántos pips perdimos? Pues perdimos 50 pips en cada operación. Es decir, tuvimos una pérdida total de 100 pips. Primera situación, perdimos 100 pips. Es un ejemplo, ¿no? No significa que tiene que estar a esa abertura de los rangos entre el punto de entrada y el stop. Solamente es un ejemplo. Ahora vamos a poner el mismo ejemplo. Son 2 operaciones, cada una con un lote de volumen, a 50 pips el stop, a 50 pips el target 1 y a 100 pips el target 2. ¿Listo? Entramos en la operación, el precio sube, toca el target 1. Entonces, ya nos anotamos una ganancia de 50 pips. Y el precio sube y da la vuelta. Y en vez de subir, empieza a caer. Y en vez de recuperarse, continúa cayendo. Y toca el stop. Entonces, ya una operación se nos había cerrado aquí. Recuerden que son 2 operaciones con un lote cada una. Entonces, la primera se nos cerró aquí. Y la segunda operación se nos cerró acá. La primera se nos cierra con más 50 pips y la segunda se nos cierra con menos 50 pips. Quiere decir que esto nos da 0 pips. Bien, ya pudimos operar tranquilamente sin la angustia de las pérdidas, de estarnos esperando y no querer cerrar la operación y querer dejarla correr y correr y correr. No, ya nos aseguramos de que cuando llegue a nuestro nivel de target, salimos sin duda, pero dejamos una operación adicional corriendo. Y finalmente esta operación no nos daña nuestro balance porque en el peor de los casos cierra en 0. Y esto es una cuestión simplemente de probabilidades. Porque la tercera opción es que finalmente el precio suba, se toma la entrada, el precio sube, toca el primer target. Quiere decir que aquí se ganó, recuerden, a los niveles que están. Entonces llega aquí y en este punto se gana 50 pips. Y el precio continúa su camino alcista y llega a este punto y se gana 100 pips. Entonces, finalmente, en esta tercera opción se ganó 150 pips. Bastante interesante. Quiere decir que tenemos básicamente 3 opciones.
al abrir una operación, o mejor dicho, al tomar una operación 2 veces, con un lote cada uno, bueno, iguales, por decirlo de alguna manera, no con un lote, pues usted lo define dependiendo del capital que tenga y el nivel del apalancamiento le dictará qué cantidad de lotes debe adquirir. Usted simplemente tiene 3 opciones al abrir una operación doble y es 1, cerrarlo con 100 pips en pérdida, 2, cerrarlo en ceros y 3, cerrarlo con 150 pips de ganancia. Así que esto es cuestión de probabilidades y lo más importante es que tener estas salidas escalonadas, esto se llaman salidas escalonadas, le permite a usted operar con tranquilidad y no entrar en el nerviosismo de si cierro la operación o dejo que corra. Porque el problema es que uno quiere ir cosechando ganancias y al simplemente tener una sola operación puesta, pues el hecho de cosechar una ganancia significa quedar inmediatamente fuera del mercado porque se cierran las operaciones. En este caso no, porque usted solamente cierra una operación, cosecha las primeras ganancias y deja la segunda operación viva para que siga cosechando más ganancias, que finalmente eso es lo que uno quiere. Entonces, esto nos permite operar con más tranquilidad y no caer en avaricia. Ahora, miremos lo que puede ocurrir con 3 targets. La línea roja es el stop, la línea azul es el punto de entrada y las 3 líneas verdes es target 1, target 2 y target 3. Estas salidas escalonadas nos permiten mayor control administrativo y control emocional para cazar ganancias. Primera opción, que el precio suba, bueno, en este caso, ¿no? Porque igual puede ser en el sentido contrario, puede ser una venta y generar target al contrario. Usted ya, eso igual lo manejan. Este ya es digamos que es un tutorial que está ya bastante adelantado, es como el 20 y pico, casi el 30, así que usted ya esto lo manejan. Se toma la operación, el precio sube, no toca los targets, cae y llega al stop. Como las 3 operaciones tenían el mismo stop, entonces las 3 operaciones se cerraron. Stop a 50 pips, primer target en 50 pips, segundo target en 70 u 80 pips, tú lo defines. Tercer target en 100 pips. No significa que esta deba ser la distancia. Solamente estoy dando un ejemplo para que sepas ubicar tus stops. Esto teniendo en cuenta como una medida de pips, porque también lo puedes hacer colocándolos, ubicándolos por encima de las resistencias o en el caso tal, pues, por debajo de los soportes. Hay varias maneras de ubicar los stop y los targets. Esta es una manera más y básicamente aquí más que la ubicación como tal, aquí no estoy hablando de dónde ubicar los targets. Aquí más que la manera de ubicar los targets, lo que te estoy mostrando es cómo desarrollar un manejo administrativo que te permita ir cerrando posiciones escalonadamente e ir atrapando ganancias durante el camino y no simplemente ver cómo dejaste escapar las ganancias y finalmente te fueron en pérdida o te fuiste en ceros. Entonces, finalmente aquí, para ir concluyendo, nos da la vuelta y nos termina cerrando las 3 operaciones con 50 pips en pérdida. Para que sea más claro, voy a abrir una operación. Esto es una S, ¿no? Voy a abrir una operación con 5 lotes, una operación con 3 lotes y una operación con 2 lotes. Quiere decir que si dan la vuelta y llegan aquí, entonces perdimos el equivalente a los 5 lotes, perdón, a los 10 lotes, es decir, perdimos 500 pips. Es un ejemplo solamente. 500 pips sería una pérdida bastante grande, bueno, dependiendo del tipo de cuenta también. Pero entonces aquí habremos perdido 500 pips. Primera opción. Segunda opción. El precio se toma, entra, toca el primer target. Recuerden que tenemos 3 operaciones, 5 lotes, 3 lotes y 2 lotes. Target 1, hipotéticamente 50 pips. Quiere decir que aquí ya cosechó 250 pips.
ya cosechó 250 pips. Finalmente da la vuelta, baja y toca stop. Y el stop aquí también hipotéticamente está 50 pips. Quiere decir que aquí dio menos 150. Aquí hay dos lotes, quiere decir que por 50 da 100. Y finalmente esto da 0 pips. Bien. Recuerden que no perder también hace parte de la estrategia de administración. Entonces aquí viene otro punto. Vamos a la segunda, está la tercera situación que se puede presentar. El precio sube, entra en el mercado, se toma la operación, precio sube, se toma el target 1, y recuerden que eran 5, 3 y 2. Target 1 quiere decir que aquí ya cosechó 250 pips de ganancia. La operación sigue subiendo, cosecha el target 2, quiere decir que son 150 pips más de ganancia. Se da la vuelta y cae y llega el stop. Y eso entonces nos da menos 100 pips de ganancia. Entonces, en esta operativa, en vez de dejar que el precio corriera sin usted saber si salgo aquí, salgo más arriba, salí más abajo, de pronto no salí en ninguna, el precio me dio la vuelta y me terminé yendo sin ganancias o con una pequeña ganancia, o lo peor de todo, dejé pasar la oportunidad de cerrar con ganancia y terminé yéndome con pérdidas. Este cerramiento, ir cerrando escalonadamente las operaciones me permite salir con utilidades y con una tranquilidad de que estoy cosechando. Entonces, finalmente fueron 250 y 400 pips ganadores, menos 100 pips que fueron los perdedores. Estamos hablando de 300 pips de ganancia. Ahí usted queda bastante tranquilo, se lo aseguro. Y cuarta opción. Una operación por 5 lotes, una operación por 3 lotes y una operación por 2 lotes. Entra al mercado, toma la operación, toca el target 1, quiere decir que por 50, aquí está a 50 pips, quiere decir que son 250 pips de ganancia. Y tuve un error garrafal en la anterior. Y me da mucha pena, pero me tengo que devolver a la anterior para corregir esto. Esto lo tengo que corregir. Denme un segundo, porque esto quedó mal, muy mal. Y aquí vamos otra voz. Menos mal caí en cuenta. Para que ustedes esto lo tengan bien claro. Cuando el precio entra y toma el target 1, estos son 50 pips. Quiere decir que aquí salgo con más 250 pips. Pero cuando el precio sube y toma el target 2, este target 2 está a 70 pips. Quiere decir que aquí cierro a 210 pips. Y retrocede y toma el stop. Quiere decir que aquí son 2 lotes por 50 pips al stop. Quiere decir que son menos 100. Estamos hablando de 460, 360 pips de ganancia. ¿Se dieron cuenta? Le aseguro que no le importó a usted ir cerrando las operaciones porque de alguna manera fue cerrando y fue cosechando, fue echándole monedas al marranito para realmente poder lograr sus objetivos. Finalmente se fue una operación en pérdida. Esta última se fue en pérdida, pero no dañó el balance. El balance terminó siendo positivo y con toda seguridad usted terminó muy tranquilo. Y vamos en esta cuarta opción, y es que toma la operación, sube y toma el target 1, que está a 50, es decir, 250 pips, sube y toma el target número 2, que estaba a 70 pips, y son 3 lotes, quiere decir que ahí son $210 pips, y sigue subiendo y toma el target número 3, que estaba a 100 pips, y entonces son 200 pips más para cerrar con 660 pips de ganancia. Quiere decir que con 3 operaciones en una
proporción como la que yo les he mostrado aquí, o ustedes pueden hacer la suya, pues ustedes simplemente van a tener van a tener 4 opciones. Una, que la operación cierre con 500 pips en pérdida. La segunda opción es que cierre en ceros. La tercera opción es que cierre con 360 pips de ganancia, 360 de ganancia. Y la cuarta opción, que cierre con 660 pips de ganancias. Estas son las opciones que nos brinda. Esto es cuestión de probabilidades. Esto no es de quedarnos viendo el mercado, anhelando que llegara y subiera y quedarnos simplemente esperando que algo pasara y por el miedo, la avaricia y cualquier cosa, simplemente ver cómo la operación cae y nos lleva al stop y no cosechamos ni un pip de ganancia. Entonces, este cierre parcial, este cierre escalonado de operaciones nos permite ir cosechando poco a poco las operaciones. Ahora, miremos si hay una diapositiva más. ¿No? Ahora hay algo muy importante que quiero que ustedes sepan, y es que la cuestión no es que esto cambia. De hecho, esto no ha cambiado con lo que anteriormente hemos visto. Básicamente lo que ha ido es complementando. De hecho, nada de lo anterior queda abolido por lo que se ha dicho ahora. Todo se va integrando, todo se va integrando. Ahora, así como ustedes ven que se puede ir cerrando escalonadamente, también este stop se puede ir corriendo como les mostré que se corría el stop, que lo vimos en tutoriales y webinarios pasados. Cuando el precio sube y me toca el target 1, pues, y yo veo que el precio sube y me toca el target 2, yo puedo coger este stop y subirlo al punto de entrada. Por si ya he cosechado 460 pips, que son esta operación y esta operación, y el precio en vez de seguir subiendo se da la vuelta y empieza a caer, pues ni siquiera salga con un stop en pérdida, sino que ya mi stop estaría aquí y esa operación terminaría en cero y no habría salido con 360 pips, sino con 460 pips de ganancia. De alguna manera, correr el stop siempre hacia la zona de ganancia, es decir, hacia el punto de entrada y superior, siempre correr el stop hacia la zona de ganancias, es una manera de controlar pérdidas y administrar mi trading. Entonces es bien importante correrlo. Entonces, esto lo pueden hacer lo que les acabo de mostrar, de ir haciendo toma de ganancias escalonadas, y también pueden ir corriendo el stop poco a poco, de tal manera que van reduciendo pérdidas. Lo de correr el stop está en tutoriales anteriores y está en webinarios anteriores, y la cuestión es que ya con esta información ustedes vayan integrando todo lo que ya han aprendido. En el próximo o en uno de los próximos tutoriales vamos a hablar acerca del trailing stop. Y básicamente, ¿qué es el trailing stop? Que ahora este stop que ustedes ven aquí, no tenga usted que estarlo moviendo manualmente, sino que automáticamente se mueva en la medida que el precio se desplaza. Pero eso lo veremos en un próximo tutorial. Así que ya ahí tienes buena información para irte asegurando ganancias, y recuerda que un mal análisis acompañado, o una mala táctica acompañado de una buena administración y buen control emocional genera un trading ganador. Pero una excelente táctica acompañado de una mala administración y de un mal control emocional generan trading perdedores. Así que administración y control emocional es el punto más importante en el trading, más importante que cualquier indicador, más importante que cualquier movimiento, estrategia, táctica o indicador. Así que esto es bien importante, repásenlo, vayan despacio, solamente la práctica les va a permitir a ustedes interiorizar este concepto, practiquen, háganlo en demo, dense el chance de equivocarse, no tema equivocarse, no tema preguntar, y poco a poco vaya dando sus pasos en la real. Igual nosotros le estamos mandando señales y alertas que sí puede ir colocando en su cuenta real. Es decir, en este momento usted simplemente recibe las señales que le envío, opera en la cuenta real con esas señales,
para que pueda ir obteniendo, digamos, una probabilidad alta de ganancias. No te voy a decir que vas a ganar, no sé, a veces se pierde, pero sí hay una probabilidad alta de que vayas cosechando ganancias mientras tú desarrollas tu estilo de trading, realmente practica en la demo y desarrollas un trading ganador, pero hazlo con paciencia, esto no es de correr. Yo prefiero que al cabo, por ejemplo, una persona se puede demorar, no sé, el tiempo que sea necesario. Yo prefiero una persona que se demore por decir algo y no se asusten por la cifra. Es simplemente un caso hipotético, pero yo prefiero una persona que se demore un año practicando para tener un trading ganador a una persona que en un mes trate de hacer maravillas que al final de cuentas simplemente le va a llevar a generar pérdida tras pérdida. El primero posiblemente podría parecer exageradamente lento, la segunda seguramente les parecerá exageradamente rápido, pero yo prefiero la lentitud a la rapidez y realmente esa lentitud pues asociada a que realmente haya práctica, haya conocimiento, haya manejo, haya control, pero sobre todo porque va a ir asociado a un trading ganador, porque de nada sirve que vayas a la carrera para terminar perdiendo, prefiero que vayas despacio para terminar ganando. Y recuerda que en la medida que tú ganas, ganamos todos porque somos un equipo. La visión de la membresía no es simplemente aprender a hacer trading, no es aprender una estrategia, no es aprender de indicadores, no es aprender a hacer este tipo de operaciones, no es simplemente aprender a comprar y vender, a saber cuándo entrar y cuándo salir, de eso no se trata. La membresía como tal lo que busca es no solamente que aprendas, sino que va más allá. Y es la posibilidad que entre todos nos unamos y podamos vigilar un mercado que es muy, muy, muy amplio. De esa manera, cuando tú estás vigilante del mercado tú solo, probablemente tú tienes visión, ¿cómo se llama? Telescópica. Quiere decir que solamente ves el punto donde te enfocas, como lo hacemos la mayoría de nosotros. Nos enfocamos en una operación, en un, ¿cómo se llama? En un instrumento, o en dos, en tres, en cuatro, en cinco, en seis. Y entre más nos enfoquemos, pues menos atención tenemos para tomar mejores oportunidades. Pero 100 personas pueden realmente vigilar mucho mejor el mercado. Cuando tú no cazas, alguien caza para ti. Y de esa manera todos obtenemos ganancias. Trabajo en equipo. No significa que el otro es el que va a ganar. Ganamos todos. Porque cuando yo no veo las oportunidades, tú las ves. Y como tú la ves, por WhatsApp me lanzas la señal, me alertas, yo entro, miro y tomo posición. Y gracias a tu aviso, yo me doy cuenta. Y el día que tú no estés cazando porque no has desarrollado, no tienes, ese día amaneciste sin el ojo del tigre, entonces otro operador o yo tenemos el ojo y te lo anunciamos. Y a pesar de que ese día no estás afinado, nuestra alerta te ayuda a generar ganancias. Se trata de hacer un equipo ganador. Esto se trata de formar equipos y lo hemos mostrado. Las semanas anteriores hemos hecho en una semana lo que un trader independiente hace en un mes. Y eso es bastante, bastante bueno. Así que déjate guiar, no te aceleres, deja la llenura. A veces creemos que ya lo tenemos todo y queremos hacer las cosas a nuestra manera. Y realmente créeme que no. Podrías ir y dar la vuelta más larga y terminar reconociendo el valor que tiene la membresía. Yo te invito a cortar el camino, aprovechar la experiencia que algunos ya tenemos en este concepto de negocios y hagamos las cosas más fáciles y ganadoras para todos. Te deseo muchísimos éxitos. Mi propósito es tener una relación gana-gana. Que ganes tú y ganemos todos. Y obviamente que gane yo. Obviamente una relación gana-gana. Ese es mi propósito. Y estoy aquí a tu entera disposición para poderte enseñar y llevarte a ganar. Así que para mí es un placer hacer cada uno de estos tutoriales porque el tema me apasiona y el entender este trabajo en equipo realmente me enamora. Así que estoy a tu disposición. Espero que hagas todas las preguntas y participes abierta y abundantemente. Chao, chao.